La Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, en su sede Las Palmas, te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 7:30 y 10 de la mañana. Servicio familiar, 5:30 de la tarde. Dirección, calle 36B, número 7C08. Ven, no te lo pierdas, te esperamos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. La gloria es para ti, príncipe de la paz. Jesucristo. Señor, yo quiero ser humilde. De ti, Señor, quiero aprender, seguir tus huellas de amor. Tu voz quiero obedecer. Dios les bendiga, damos inicio a una nueva emisión de tu programa Pasando por España. Damos gracias de que estés allí, atento a la sintonía del dial del cielo, y que estés atento también en este momento en que estamos emitiendo desde España, desde un pueblo que se llama Los Llévenes, Toledo, para ti este programa Pasando por España. Este es tu servidor que te habla, el hermano Juan Carlos Rodelo, junto a su esposa y a su pequeña hija. Mi esposa Yaslin Díaz, que ahorita pasará a dar un saludo y a compartir con vosotros la palabra, y nuestra pequeña hija Noelia Rodelo. Dios les bendiga. Estamos aquí en este día y quiero compartir contigo un salmo, el Salmo 34, y voy a leer para ti los primeros versos que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Gloria al Señor. Amén. Nos gozamos de esta nueva misión que podemos compartir contigo, y el tema que traemos para este día, para compartir contigo, fue una experiencia que tuvimos esta semana, y vamos a hablarte sobre los monumentos. Este es el tema que traemos para ti, los monumentos. Y como decía el Salmo 34 que acabamos de leer, en el verso 5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Es que estuvimos, mi esposa y yo, hace unos días en un parque temático en la ciudad de Madrid. Es un parque en el cual hay réplicas de muchos monumentos importantes de la Comunidad Europea. En total, en ese parque hay unos 16 monumentos de algunas ciudades de la Comunidad Europea, o sea, de algunas capitales o otras ciudades principales, que tienen unos monumentos los cuales son reconocidos a nivel internacional. Ellos han hecho réplicas y las tienen allí en ese parque. Entonces, de tal manera que cuando entra uno a ese parque, uno va viendo a escala, porque algunos modelos son a escala, otros sí son a escala, podríamos decir natural, o sea, a la escala real en la que están en los lugares en donde se encuentran, pero otros son un poco más pequeños. Como por ejemplo, ahí estaba la Torre Eiffel, que en París es una torre que mide un poco más de 300 metros, eso lo va a explicar mi esposa, pero allí, bueno, allí era mucho más pequeño. O había también otros monumentos como el Atomium, que creo que se encuentra en la ciudad de Bélgica, ahora no recuerdo bien, que también era unas 9 veces más pequeño que el original. Y así habían en total unos 16 monumentos que te trasladaban un poco a lo que era la ciudad, porque recreaban un poco así el entorno de donde se encontraba el monumento, y tenían una inscripción que te explicaban por qué motivos fueron hechos y algunos datos históricos. Pero mi esposo y yo, cuando lo estuvimos viendo, nos hacíamos las preguntas de por qué fueron construidos, de qué significaron, qué
quiénes eran las personas, o sea, qué tipo de conducta o la cultura de las personas en el momento en que se hicieron o existían aquellos lugares. Llegamos también a caer en la cuenta de que muchos de lo que hoy en día son monumentos nacionales o internacionales, en su día no eran tal, sino que a lo mejor eran una edificación con un fin, con una utilidad, pero que con el paso del tiempo fueron constituidos en monumentos, y son pues para la visita al público, para ver cómo eran las gentes de otro lugar. Entonces los monumentos en sí son descritos a menudo como eso, como una obra pública, una estatua, una inscripción, en algunos casos un sepulcro, y es algo que nos da como una versión histórica de lo sucedido, algún hecho heroico o algo similar. También suelen ser construcciones, como les estaba comentando, que poseen un valor artístico o un valor arqueológico, pero todo su principal motivo hoy en día, o sea, cuando uno ve los monumentos, es el valor histórico que contiene, o sea, la historia que cuenta detrás de la imagen que estás viendo. Hablando de imagen, o sea, puede ser del edificio, del puente, de la puerta, de la estatua, o sea, de la imagen que estés viendo. Y los monumentos antiguos en sí suelen transportarnos al hecho por el que fueron construidos. Nos cuentan la historia y los motivos. Entonces mi esposa, que va a compartir ahora más adelante un poco de esta experiencia que tuvimos. Recuerde que usted se encuentra en el Dial del Cielo y este es su programa, Pasando por España. Señor, quiero aprender, seguir tus huellas de amor, tu voz quiero obedecer. Señor, yo quiero ser humilde, de ti, Señor, quiero aprender, seguir tus huellas de amor, tu voz quiero obedecer, y ante ti toda rodilla se ha de doblar. Dios bendiga a todos aquellos que en este momento nos están escuchando a través de la emisora El Dial del Cielo y también a través de la internet. Les saludamos grandemente y esperamos que la misericordia de Dios y la paz de Dios esté en cada uno de sus hogares. Con ustedes la hermana Yaslin. El tema de hoy, los monumentos. Mientras visitábamos este parque temático, nosotros pudimos ver varios monumentos y dentro de ellos queremos en esta hora hablar de la Torre Eiffel. Cuando digo la Torre Eiffel, sé que muchas personas se le viene a la memoria París, porque es una torre que indica, ¿verdad?, que queda en París. Y esta torre, cuando fue construida, alcanzó una altura de 300 metros. Y esta altura de 300 metros era una torre altísima, era una torre que tenía hecha de hierro. Cuando esta torre fue construida, al principio no causó como que gran revuelo entre la sociedad entre los franceses, sino que lo vieron como un monumento más. De hecho, esta torre, cuando se hizo para una exposición universal en París, y esto fue en el año 1889. Quien la construyó fue Gustavo Eiffel y en ella trabajaron 250 obreros. Y esta torre en construirse, duró 2 años. Y cuando ya la torre fue construida, en esta exposición fue la torre que menos visita tuvo. Y aparte de esto, los artistas no quedaron muy contentos con esta obra, la consideraban como una obra monstruosa. Y plantearon muchas veces el derribarla. Sin embargo, ya después, cuando Francia empezó a ser ya conocida a nivel turístico, la torre empezó a tomar tal auge que en el día de hoy
es visitada por 7 millones de personas al año. Y es una torre que representa a París. Aparte de esta torre, también está la Puerta de Alcalá. Esta se encuentra en Madrid. La Puerta de Alcalá es muy conocida. Nosotros hemos visto cuando hemos ido a Madrid cómo los turistas le toman fotos. Le toman fotos de diversas maneras, de la parte de adelante, de la parte de atrás. Y es muy visitada. Cerca a la Puerta de Alcalá está las Cibeles. Y entonces es un lugar muy bonito. Cuando esta puerta fue construida, se llama Puerta de Alcalá porque miraba hacia Alcalá de Henares. Y esta torre fue construida por Felipe III. Él la mandó construir porque esa era una entrada desde Cataluña y Aragón. Esa era una entrada hacia Madrid. Y cuando él la construyó no era tan vistosa como es ahora. Él la construyó porque su esposa Margarita de Austria venía. Y entonces, pues para que recibirla de una manera muy bonita, él construyó esta puerta. Sin embargo, cuando fue pasando el tiempo, el rey Carlos III empezó a levantar obras en Madrid, entre ellos el Salón del Prado. Y este rey se dio cuenta de que la puerta no iba muy bien con la arquitectura que se estaba levantando en ese momento. Entonces la mandó a derribar y la manda a hacer de nuevo. Cuando la manda a hacer de nuevo, fueron muchas las propuestas que él recibió. Sin embargo, él le gustó mucho más la de Sabatini, un constructor y un arquitecto italiano. Y entonces él se fue por esa torre. Es decir, que esa torre, lo que es hoy, antes no lo era. Y de pronto nunca se imaginó de que esta puerta iba a ser tan popular como lo es en el día de hoy. Y así como pensaron de que iban a tomar de pronto tanta importancia, se levantaron torres en estos tiempos. Igual en la antigüedad fue así. De hecho, la Biblia nos habla de monumentos, y los monumentos que se hicieron en los tiempos bíblicos se hicieron con el fin de recordar, en algunos casos de recordar al pueblo de Dios, de dónde había venido, de dónde Dios lo había sacado y con qué majestad y con qué gloria lo había hecho. Pero también se levantaron monumentos que evocaban la idolatría y el pecado. Los israelitas, cuando ellos salieron de Egipto, ellos atravesaron el Mar Rojo, atravesaron el desierto, duraron alrededor de 40 años en el desierto. Y ya pasado un tiempo, el liderazgo cayó en manos de Josué. Y Josué se está alistando para la conquista. Y cuando Josué se está alistando para la conquista, se encuentra con el Jordán. El Jordán, ellos tenían que atravesar este río. Y Dios vino y detuvo esas aguas del Jordán para que el pueblo pasase en seco. Así como en alguna ocasión el pueblo pasó en seco por el Mar Rojo, esta vez Dios lo hizo a través de la mano de Josué y lo hizo con el Jordán. Sin embargo, Dios le dice a Josué, le ordena que tome piedras del Jordán. Le mandó a tomar 12 en total. Y estas piedras le iban a erigir como un monumento conmemorativo. Y esto para que cuando los hijos de Israel preguntase qué significaba esas 12 piedras, la persona les respondiera de que eso significa las proezas que Dios hizo con el pueblo de Israel, de cómo Dios los libró y de cómo les hizo pasar en seco por este Jordán. Y esto lo encontramos en Josué, capítulo 4, verso 1, voy a leer para ustedes. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí, de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes,
12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Vemos que este monumento fue mandado por Dios. Podríamos decir, ¿verdad?, que el arquitecto fue Dios. Y en este caso, este monumento que se levantó con el fin de recordar la gloria de Dios. De pronto los monumentos que levantaron los hombres, la Torre Eiffel en Francia y la Puerta de Alcalá en Madrid, cuando lo hicieron quizás para mostrar de pronto una mejor vista de la ciudad, o de pronto lo hicieron quizás con el tiempo de poder perpetuarse. Sin embargo, cuando Dios le dice a Josué que levante un monumento, era un monumento para recordar la misericordia de Dios, porque a pesar de que el pueblo falló muchas veces a Dios, Dios tuvo misericordia de ellos. Y Dios levantó ese monumento para ellos, para recordar las grandes cosas que Dios hace. Y así sucede con nuestras vidas. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, también pasamos por procesos, también pasamos por un desierto. Y en el desierto se permite conocer lo que hay en el corazón del hombre. Muchas veces nosotros con nuestra boca le decimos muchas cosas hermosas a Dios. Sin embargo, cuando somos puestos a prueba, es cuando realmente se sabe si aquellas cosas hermosas que le decimos a Dios es así. Si vamos a permanecer en Él, si vamos a seguir en su camino, o si por el contrario, cuando vemos que la prueba a nuestro parecer es dura y pensamos que de pronto se está solo, entonces en vez de usar nuestros labios para alabar a Dios, lo que se está haciendo es renegar. Y entonces Dios permite, ¿verdad?, que el creyente pase por el desierto para saber qué es lo que hay. Y una vez que pasa por el desierto, Dios, cuando se pasa y se obtiene la victoria, Dios levanta como un monumento. Ese monumento es el testimonio de cómo se pasó esa prueba. Es el testimonio para otras personas de que si uno lo pudo hacer, si uno pudo pasar por la prueba, ellos también pueden hacerlo. Y ese es un monumento de gloria que Dios levanta en nuestra vida. Al igual que este monumento de gloria, hablábamos también, ¿verdad?, que se levantaban monumentos, pero que era para evocar el pecado, para evocar la idolatría. Y para este caso queremos traer el ejemplo de Nabucodonosor. Era rey de Babilonia. Babilonia era un pueblo politeísta, es decir, adoraban varios dioses. Y en Babilonia había muchísimos dioses levantados. Sin embargo, el rey Nabucodonosor manda a levantar un monumento, y este monumento era aproximadamente de 30 metros de alto con 3 metros de ancho. Y este monumento lo que representaba era el pecado y la rebelión hacia Dios, porque Nabucodonosor levanta este monumento para que aquellos fieles, aquellos que aún habían permanecido en Dios, aquellos que no se doblegaban ante los caprichos de este hombre, con este monumento lo hicieran. Y esto lo encontramos en el libro de Daniel.
capítulo 3, verso 1. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Si nos damos cuenta, este monumento que el rey Nabucodonosor levantó era para desviar al pueblo de Israel, para desviar a aquellos fieles que estaban ahí en la presencia de Dios. Y la verdad que aquellos que estaban en la presencia de Dios prefirieron perder su vida antes de hacer lo que el rey estaba mandando. Pero así como hubieron los fieles, quizás también hubo gente dentro del pueblo de Israel que tuvo miedo a este mandato, que tuvieron miedo porque conocían el carácter del rey, que era un hombre que lo que decía, hacía, y que era un hombre que de alguna manera o de alguna forma no tenía misericordia. Y quizás se postraron cuando escuchaban todos los instrumentos musicales. Estos instrumentos musicales indicaban que era el momento de postrarse y adorar aquella estatua de oro. Entonces, de pronto estas personas sí se postraron y sí adoraban esta imagen. Quizás en su corazón decía: Dios, lo hago para conservar mi vida, pero tú sabes que tú eres mi Dios. Y la verdad es que eso a Dios no le agrada. Dios le agrada más bien la actitud que tuvieron aquellos varones que no se postraron y que no tuvieron temor de perder su vida. De hecho, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres, ellos escucharon la música que se tocaban, y estos hombres no se postraron delante de esa estatua. Y entonces el rey Nabucodonosor se sintió muy airado y mandó a que el horno fuese calentado 7 veces más de lo normal. Tanto así que las personas que iban a echar a estos jóvenes a aquel horno se quemaron. Y sin embargo, a ellos, a Sadrach, Mesach y Abednego, no les importó si iban a perder su vida. Ellos estaban confiados de que si perdían su vida lo hacían por Dios, pero si Dios le reservaba su vida también era por Dios. No les interesaba en ese momento lo que podría pasar, sino solamente el adorar y el seguir honrando a Dios. Y cuando estos varones fueron echados en aquel horno de fuego, no sufrieron daño alguno, ni sus cabellos, ni su ropa, ni su calzado, absolutamente nada. Dios los sacó vencedor de todas estas cosas. Hoy en día, así como se levantan estos monumentos para desviar al pueblo de Dios, hoy en día también sucede así. Un ejemplo, el pueblo de Dios no debe tomar alcohol, no debe tomar ningún tipo de alcohol, ni vino, ni cerveza, ni aguardiente, ni vodka, ningún tipo de alcohol. Sin embargo, hoy existe la cerveza sin alcohol.
Es decir, que esta cerveza, como no contiene alcohol, las personas la pueden tomar, la pueden ingerir. Y entonces muchos cristianos, de hecho hemos conocido creyentes que se dicen llamar creyentes aquí en España, que cuando van a una cafetería, aquí le llaman bar, o a un restaurante, no piden un refresco, piden la cerveza sin alcohol. Y en ese momento la cerveza sin alcohol es un monumento que está recordando el pecado. Porque Dios a los seres humanos, a nosotros, nos ha sacado de un mundo lleno de pecado. Y en este mundo, como el que manda en este mundo es Satanás, ese es el Dios de este siglo, cuando se está en este mundo, hay una venda en los ojos que no permite ver qué es lo que agrada y no agrada a Dios, pero cuando se está en el Señor, esa venda es quitada. Y si esa venda es quitada, ¿qué hace un creyente? ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace aquella persona que un domingo canta en la iglesia? ¿Qué hace tomando cerveza sin alcohol? Ahí está cediendo a las pretensiones de Nabucodonosor. Ahí está cediendo a postrarse ante aquel monumento que evoca el pecado. Igual sucede de pronto con las discotecas. Las discotecas que solamente se escuchan canciones cristianas, y hay un lugar donde la gente aparentemente solamente come, se toma su refresco, pero en tarima hay hermanos que están cantando, que cantan vallenato, que cantan salsa cristiana, que cantan rock cristiano. Nosotros no tenemos parte con este mundo. Nosotros somos la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor está llamada a guardarse en santidad, a guardarse en obediencia para con Dios. En el cielo, ténganlo por seguro, querido amigo y hermano, que me escuchas en esta hora, que en el cielo no va a haber discotecas, porque eso no es una idea de Dios. En el cielo no va a haber bebidas alcohólicas, porque eso no es una idea de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquellas cosas que se levantan y que están evocando el pecado. En nuestra vida, los monumentos que se tienen que levantar son aquellos monumentos que glorifiquen el nombre de Dios, que sea de testigo para otras personas de que en Cristo la vida es mejor, y no aquellos monumentos que se levantan para evocar el pecado. Yo en cierta ocasión conocía a una mujer que era cristiana, y esta se apartó del Señor. Y cuando se aparta del Señor, a los pocos días, digamos semanas, esta mujer, cuando iba a la iglesia, ella vestía con faldas y con ropas largas, y se cubría sus hombros, y no usaba maquillaje. Es decir, andaba, como se dice comúnmente, de cara lavada. Pero a la semanita de haberse apartado, tenía escotes, tenía jean, usaba maquillaje. Es decir, que el monumento que estaba en ella levantado era un monumento de religiosidad. El Señor quiso quizás hacer la obra en ella, pero ella de pronto lo que hizo fue que se amparó bajo el monumento de la religiosidad. Cuando se entrega al Señor, empezó a cambiar su closet, empezó a cambiar sus vestiduras, pero dejó pantalones, y dejó blusas, y dejó lo que usaba en un lado. Y cuando se apartó, solamente fue tomarlo y colocárselo. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, Dios es el que hace la obra en nuestras vidas. Dios es el que quita las cosas en nuestro corazón. Cuando nosotros mismos lo hacemos para agradar al pastor, para agradar a los líderes, estamos pecando. Y el monumento que se está levantando en nuestra vida se llama religiosidad. Y Dios no quiere que se levante su monumento en nuestra vida. Dios quiere que el monumento que se levante en nuestra vida se llame una nueva vida. Se llame comunión con Dios, no religiosidad.
Porque ¿de qué le sirve al hombre agradar al hombre? ¿De qué le sirve? Si el que tiene poder para mandar el alma al infierno es Dios. ¿De qué le sirve al hombre cuando está cerca de alguien espiritual caminar recto, pero cuando este alguien espiritual quita la mirada, ya inmediatamente se desarman? De nada. Así como sucedió con el pueblo de Israel. Cuando Moisés estaba delante de ellos, todos adoraban a Dios, todos levantaban las manos a Dios. Todos decían Jehová, Jehová, Jehová. Pero una vez que Moisés se fue a buscar esa presencia de Dios, Dios le iba a entregar la ley. Y Moisés duró 40 días y 40 noches en la montaña, ahí en el monte, buscando esa presencia de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo? Levantaron un monumento, levantaron un cordero. Y a este monumento le pusieron por nombre Jehová. Y a este monumento, al igual que sucedió en el tiempo de Babilonia, también al son de la música empezaron a postrarse delante de este monumento. Y así cada uno empezó a pecar, porque levantaron un monumento de idolatría. En ellos no había esa firmeza de Dios, sino que más bien su fe era una fe endeble. Entonces Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere que nosotros le miremos a Él, que cuando seamos tentados a hacer algo que a Él no le agrade, nuestra mirada no se dirija solamente hacia los lados o hacia el frente, sino que nuestra mirada se dirija hacia arriba, porque nosotros no podemos ignorar que Dios nos ve y que nadie se puede esconder delante de la presencia de Dios. Hubo uno que se quiso esconder delante de Dios y se lo tragó un gran pez por desobediente. Entonces Dios quiere que nosotros estemos bien con Él y que el monumento que se levante en nuestra vida sea para su gloria. Les recordamos que usted se encuentra en el Dial del Cielo y en su programa Pasando por España. Divina presencia. Y no podemos por más que cantarte esta alabanza, en la cual nosotros decimos así ante ti. Y ante ti, toda rodilla se ha de doblar. Los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Y ante ti, toda rodilla se ha de doblar. Los reyes de la tierra sus coronas postrarán. La gloria es para ti, príncipe de la paz. Jesucristo. Amén, así como le comentaba a mi esposa sobre la estatua que levantó Nabucodonosor, ya Babilonia tenía imágenes, ya Babilonia tenía muchas imágenes a las cuales ellos se inclinaban y adoraban. Y el motivo por el cual Nabucodonosor, impulsado por su pecado, por su vanidad y por el mismo Satanás, el motivo por el cual es llevado a levantar esta imagen, sabemos que en el mundo espiritual era para que aquellos que no se habían postrado ante las demás imágenes se postrasen ante esta. Y allí entre el pueblo de Nabucodonosor había también pueblo de Dios que habían sido tomados cautivos. Y Nabucodonosor lanzó un edicto, ¿verdad? Como les explicaba a mi esposa, que cuando fuera dada la orden, todas las personas se postrasen ante esa imagen. Y hubieron unos varones del pueblo de Dios que decidieron no postrarse ante esa imagen. Y se mantuvieron fieles y fueron echados a un horno de fuego ardiendo, y Dios los libró del fuego ardiendo. Y eso está en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Lo puedes leer. Es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías. Dice la Biblia que estos tres varones fueron fieles a Dios
y fueron librados del fuego, del horno de fuego. Pero les compartí a mi esposa que muchas veces en nuestros corazones también hay ciertos monumentos levantados. Muchas personas fueron rescatadas de las borracheras, otras fueron rescatadas de la fornicación y así. O sea, hemos sido rescatados de un mundo de pecado. Y traemos en nuestros corazones muchos monumentos de aquellas cosas que hacíamos. O sea, traemos todavía muchos deseos vivos o que en nuestros corazones de aquellas cosas que hacíamos. Por ejemplo, hay personas que fueron rescatadas de una vida llena de alcoholismo y entonces llegan a los pies de Cristo, y de llevar una vida llena de borracheras, en bailes, en fiestas paganas, ahora llegan a los pies de Cristo y resulta que conocen que existe una discoteca cristiana, que eso ya con que sea discoteca ya no es cristiana, pero bueno, le ponen discoteca cristiana, en donde hay cerveza pero sin alcohol, donde hay bebidas, hay cócteles sin alcohol, o sea, donde puedes tener una vida parecida a la del mundo, pero sin tanto del mundo. O sea, eso es lo que yo entiendo quizás a través de los mensajes que enseñan. Entonces, personas que han sido rescatadas de esa vana manera de vivir, vuelven otra vez a esa misma vana manera de vivir porque creen que por ser hechos por hermanos de la iglesia o porque algunos líderes de iglesia o porque se hace dentro de la iglesia creen que es santificado por Dios. Si no es así, Dios solamente santifica lo que sale de su boca, o sea, lo que Él manifiesta que se debe de hacer y es lo que está en la Escritura. O sea, nosotros no vemos al apóstol Pablo tratando de hacer amistad con el mundo, ni vemos a los apóstoles de las iglesias primitivas o a aquellos a los que les fue revelado el evangelio, ¿verdad? No nos vemos haciendo amistad con el mundo, sino todo lo contrario. Nos dicen que huyamos del mundo, que huyamos de todas aquellas cosas que nos contaminan y que un poquito de levadura leuda toda la masa. Por tanto, amado hermano, amado amigo que nos escucha, amado oyente, o sea, no levantes en tu corazón monumentos que te recuerden el pasado, que te recuerden tu vida pasada, que te recuerden la vana manera de vivir. Antes, levanta en tu corazón un altar a Cristo, levanta en tu vida, en tu espíritu, en tu ser interior, un altar para que glorifiques al Señor con tus hechos, que toda tu manera de vivir, que todos tus pasos, la forma en cómo te conduzca, la forma en cómo te vean los de afuera, sea el reflejo de lo que Dios quiere para tu vida. O sea, no te afanes ni intentes ir agradando al mundo, o sea, no te afanes por agradar al mundo, porque nosotros nada tenemos con el mundo, o sea, de allí nos rescató el Señor. Hoy escuchaba un poco la historia de cómo de Jesucristo cuando vino a la tierra, pero a través de un poema. Y un hermano, o sea, él en el don que Dios le da, él lo describía así de esta manera, que en los cielos habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que habita en majestad, habita en un lugar en donde todo es hermoso y todo es sublime, con multitud de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines. Y dice que allí la juventud es eterna. Y él empieza a describir los cielos con gran esplendor y gran hermosura. Y aún añade que es inimaginable la grandeza que existe en esta gran ciudad. Y dice que un día, dentro de toda la creación que Dios hizo, ocurrió un desastre. Y el escenario de ese desastre y de ese desorden fue el planeta Tierra, que fue cuando cayó la humanidad rebelándose contra Dios. Y dice que empezó el pecado a destruir la humanidad. Dice como una fuerza indescriptible que lo arrastraba hacia el pecado y destruyendo y consumiendo la humanidad a la manera más indescriptible que se puede llegar a imaginar y a vivir. Y dice que empezó la humanidad a quejarse con dolor del sufrimiento que vivía. Y entonces en aquel trono de gracia y de gloria, dice que el príncipe Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, escuchó el clamor y se levantó de su trono. Y dice que renunció a toda aquella gloria, al trono con el Padre, a toda esa maravillosa y majestuosa presencia divina, al coro de ángeles, a donde
todo es puro y todo es santo. Y dice que renunció para sumergirse en las mismas tinieblas del pecado para rescatar al hombre. Y dice que cuando vino a Belén, o sea, todo le daba en los cielos, o sea, todo fuera de la tierra, le daban una bienvenida, pero que en la misma tierra le dieron fue un pesebre maloliente. No hubo tambores, nadie hizo la bandera, o sea, no hubo ningún reconocimiento para el Rey de Reyes y Señor de Señores que venía a esta tierra. Y dice que se despojó de toda su gloria, que se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y entonces, rescatándonos de las miserias del pecado, nos entrega el Evangelio, nos entrega una conducta, una manera de vivir. Dice que volvió al cielo con esa gran victoria. Entonces, amado hermano y amado amigo, o sea, te he tratado de transmitir lo que he escuchado hoy para decirte que nosotros tenemos que andar como Jesús anduvo en la tierra, porque si Él, siendo Dios, dejó su trono de gloria para hacerse como nosotros y habitar en la tierra como un hombre y enseñarnos una conducta de vida, entonces nosotros no tenemos que amar al mundo, sino que tenemos que amarlo a Él. Y como dice la Escritura, si alguno es de Jesús, debe andar como Él anduvo. Así como las ciudades levantan monumentos con el ánimo de ser reconocidos y demostrar con orgullo sus obras y sus logros, de la misma manera en el corazón nuestro también se levantan monumentos. Y algunos manifiestan la gloria de Dios, dando a conocer, que se dan a conocer a través de nuestra conducta, o sea, a través de la manera en como nosotros nos comportamos, lo que manifestamos a nuestro alrededor. Eso sería, podríamos describirlo como esos monumentos para la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, en el desierto Dios les entrega la visión de construir un arca y le da la forma y la manera en cómo tienen que hacerlo, y el pueblo construye el arca. Ese arca era un monumento, y en este monumento dice la Escritura que a través de él Dios se comunicaba con el pueblo, y donde estaba el arca de Dios estaba la presencia de Dios. O sea, a través de este monumento, era un monumento que era para la gloria de Dios. Otro monumento que menciona la Biblia fue el templo de Salomón, que nació en parte en el corazón de David, y Dios le dice a David que por esa misericordia que tiene lo edificará a su hijo. Y Salomón edifica el templo, y en ese templo Dios, cuando lo inaugura, dice que descendió fuego del cielo, y los sacerdotes dice que no podían ministrar porque la nube de Jehová, o sea, su presencia estaba en el templo, estaba sobre ellos. Y vemos que este monumento que levantó Salomón se convirtió también en un monumento para la gloria de Dios. Entonces, así nosotros, nuestras vidas, o sea, ahora el arca ahora se puede decir que es nuestro ser interior, el espíritu nuevo que Dios nos ha dado, y el templo somos nosotros mismos. O sea, nosotros tiene que haber esa presencia de Dios, y nosotros tenemos que transmitirla, no amando al mundo, porque el mundo nada nos puede ofrecer. O sea, de nada sirve que imites las cosas del mundo. Es que la palabra de Dios nos lo enseña y nos dice que no imitemos al mundo, porque todo lo que está en el mundo es enemigo de Dios, y si queremos ser amigos del mundo, entonces nos constituimos en enemigos de Dios, porque el mundo y sus deseos pasan. Entonces no tienes que imitar al mundo tomando bebidas sin alcohol para imitar a los que la toman con alcohol. No, o sea, si tú quieres, tú puedes reunirte con tus hermanos en las casas, en un parque, charlar, compartir. Pero el ocio no es del creyente. O sea, el creyente debe de estar ocupado en buenas obras, debe de estar ocupado en oración, debe de estar ocupado en hacer la obra del Señor, en meditar en la palabra de Dios. Hoy en día mi esposa y yo vemos con cierta preocupación que muchos creyentes se están volcando hacia los deportes, y el deporte no es pecado. Quiero aclarar esto: el deporte no es pecado, el deporte no es malo, pero nuestra pasión es Jesucristo. O sea, si nosotros ya empezamos a apasionarnos con los deportes, si empezamos a invertir en nuestro salario en deporte, o sea, estamos haciendo aquello que dice la Biblia, que ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, nosotros tenemos que procurar
ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 6, verso 12, dice, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si Hebreos 6:12 dicen eso, que nosotros tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, yo creo que no podemos andar envueltos en pasiones deportivas, en ocios nocturnos, en cosas que no alimentan ni edifican. O sea, el creyente, yo quiero aclarar, o sea, no estoy llevando esto al extremo, o sea, quiero que tengamos una conducta y una vida sana. O sea, nosotros podemos ir a playa a divertirnos, nosotros podemos ir a un parque de atracciones a divertirnos. Estas cosas no están prohibidas para el creyente, pero lo que tiene que tener el creyente es que su vida es para Cristo, y que si va a playa no tiene por qué andar las mujeres en bikini, los hombres sin camiseta, bañándose, no, sino que nuestra conducta tiene que ser agradable al Señor. O sea, en todo, que los que nos rodean, nosotros tenemos que mostrar a Cristo. O sea, tenemos que mostrar cómo es que se conduce el pueblo del Señor. Tal vez estas cosas para muchos chocarán en su cabeza, chocarán en su mente, dirán que esto es extremismo, que esto es fanatismo, pero yo creo que nuestra conducta tiene que ser bíblica, porque la vida en la tierra es pasajera. O sea, yo le he hecho esta pregunta a muchas personas a las cuales por la misericordia de Dios hemos ido a predicarles, y les he dicho, si nuestra vida, aunque durásemos 120 años, 130, 140 años, cumpliésemos en la tierra, igual sería pasajero, porque después de la muerte hay una eternidad, y puede ser una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo, y sabemos que una eternidad sin Cristo es una eternidad en el infierno, porque hay solamente dos lugares a los que va el alma una vez que abandona el cuerpo, o sea, una vez que el hombre muere, y uno es a la presencia de Dios, a los cielos, al paraíso, como lo menciona la Biblia, ¿verdad? A la compañía de multitud de ángeles, a la compañía del Señor de señores, del Rey de reyes, o al infierno, a la compañía de demonios, a la compañía de Satanás, a la compañía de todos aquellos que le han dado la espalda al Señor. O sea, solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Entonces, si nosotros en esta vida, por muy larga que sea, si procuramos agradar al mundo, entonces estaremos a espaldas de Dios y viviremos una eternidad en el infierno, que allí es la mayor parte del tiempo que vamos a pasar, tanto mayor es que es eterna, porque sea la cantidad de años que duremos sobre el planeta Tierra, será pasajero. La Biblia habla de un hombre, Matusalén, que vivió más de 900 años, lo menciona en el libro de Génesis, pero de Matusalén hace ya más de 6.000 años que sucedió, que estuvo sobre la tierra. O sea, hace ya, podríamos decir, más de 5.000 años que Matusalén murió. Y si Matusalén no fue salvo, tendría ya más de 5.000 años en el infierno. O sea, ¿de qué le hubiera servido a Matusalén haber vivido más de 900 años sobre la tierra sin agradar a Dios, si ya llevaría ahora mismo más de 5.000 años en tormento eterno? Entonces, amado hermano y amado amigo, o sea, ¿de qué sirve agradar al mundo o imitar al mundo si lo importante es obtener la salvación y gozar de una vida eterna? Porque una vez que muramos habrá eternidad y no habrá descanso. O sea, o estaremos en una eternidad en los cielos con Jesucristo, o en el infierno en tormentos eternos. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto es, amado hermano y amado amigo, si procuramos agradar a Dios, si procuramos vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Si tú crees que es extremismo, si tú crees que es legalismo, pues te invito a que leas, que estudies la Biblia y que estudies estos pasajes bíblicos, que estudies el libro de Romanos, que estudies el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estudies las cartas pastorales de Tito, de Timoteo, y te darás cuenta en Efesios, en Filipenses, que no es extremismo, sino que es la vida a la que Jesucristo nos llama. 1 Corintios, 2 Corintios, ¿verdad? Dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, porque en Cristo todas son hechas nuevas. También nos dice, ¿verdad?, Colosenses, que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba en donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios.
que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sin embargo, hay algunas personas que aunque tienen una nueva vida en Cristo, en su corazón levantan unas actitudes que evocan el pasado pecaminoso, que evocan en lo que andaba, con lo que le comentaba, de que hay personas que anduvieron en borrachera y Dios los rescató de esas borracheras. Entonces hoy en día toman ahora cerveza sin alcohol para recordar el sabor de la cerveza, pero no emborracharse. Eso hermano, eso no tiene ningún valor contra las cosas que el Señor nos ha dado para salvación. O sea, eso no nos edifica, eso no nos consuela, hermano, eso no nos edifica, eso nos destruye. Y poco a poco, si nos descuidamos, entrará el enemigo que anda como león rugiente y devorará la carnalidad de nuestro orgullo. Nosotros tenemos que derribar esos monumentos de orgullo, de ira y de contienda que hemos levantado en nuestras vidas. Dice Colosenses 3:8, capítulo 3, en el verso 8, el libro de Colosenses dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, dejad la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No juguemos con el pecado, hermano. No juguemos con el pecado, amado amigo que me escucha. Dice la Biblia que tomará el hombre fuego en su pecho sin que su vestido arda. Dice que no podemos jugar, hermano, con candela, porque el que juega con candela puede salir quemado. El verso que leímos dice que no mintamos, que si nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos, nos revistamos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, que es Jesucristo mismo, entonces nos vayamos renovando hasta ese conocimiento pleno. Hace muchos años llegó a mi mano una lectura y era de una mujer que ella ya estaba casada, tenía su familia, pero ella antes de casarse pues había conocido un hombre con el cual tuvo una relación sentimental, y ya después de casada se encontró con este hombre y lo empezó a tratar con el mismo sentimiento con el que lo trató antes de haberse casado, o sea, antes de conocer a su actual pareja, y se enredó tanto en el tratamiento con este hombre que esa mujer destruyó su matrimonio y aún su vida. O sea, trajo para sí pues maldición, trajo para sí mucha destrucción. Y nosotros como creyentes, nosotros antes también habíamos tenido un amante que era el mundo, y con él, a él le entregamos, ¿verdad?, parte de nuestra vida, parte de nuestro pasado, pero ya hemos llegado a los pies de Jesucristo y ahora estamos revestidos del nuevo hombre. Ahora somos la novia de Cristo, ahora siendo él el esposo de la iglesia y nosotros siendo esa iglesia, ahora tenemos que guardarnos para el Señor. No podemos volver a tratar al mundo con el mismo sentimiento con el que le tratábamos cuando no teníamos a Cristo. Ahora nosotros tenemos que aborrecerle. El mundo, como dice un cantante de la iglesia cristiana, dice: no puede el mundo ser mi hogar. Y él añade diciendo: en gloria tengo mi mansión, así que no puede el mundo ser mi hogar. Entonces nosotros no podemos tratar al mundo con el mismo sentimiento con el que antes le tratábamos, porque eso puede traer destrucción a nuestra vida, puede traer destrucción a nuestra relación con Jesucristo. Y si nuestra relación con Jesucristo se destruye, amado hermano y amado amigo, dice la Biblia que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor para todos aquellos que son rebeldes al Señor. Muchos de nosotros, teniendo esta nueva vida en Cristo, no podemos andar removiendo el pasado con nostalgia, anhelando revivir aquella vieja vida de la que ya Dios nos rescató. A mí me da tristeza cuando aquellos que se dicen creyentes o cristianos imitan al mundo, cuando imitan las tradiciones paganas, cuando por ejemplo en la ciudad de Barranquilla que existen unas fiestas paganas llamadas carnavales, y como lo han declarado patrimonio de la humanidad, entonces muchas iglesias quieren adoptar esto. Y para esas épocas de los carnavales tienden a vestir los vestidos de
típico de carnaval, los colorines, y quieren también meterlo a la iglesia. Esto es pagano, esto es mundo, esto Dios lo aborrece. O ahora que está llegando las navidades, muchas iglesias que ponen sus arbolitos, que ponen bolitas, que decoran las iglesias con símbolos navideños. Estos son monumentos satánicos. Esto no agrada a Dios. Y me podrás decir extremista, legalista, que estoy diciendo cosas raras, pero es que la Biblia dice que nosotros tenemos que aborrecer todas las cosas del mundo y no tenemos que anhelar ni sus ropas, nada de lo que es del mundo. Entonces, amado hermano, yo veo estas cosas con tristeza. O sea, nosotros no podemos ir envolviéndonos en aquello que es pagano, sino que nosotros tenemos que ser luz y tenemos que brillar, y el mundo tiene que ver la diferencia, porque llega un mundano a la iglesia, llega una persona que no conoce a Jesucristo, que no tiene la paz de Dios en su interior, y llega a la iglesia y ve que la misma decoración que hay en la iglesia es la que hay en el bar de la esquina. No ve ninguna diferencia. O sea, él ve los mismos arbolitos, las mismas bolitas, la misma nieve artificial. Él también lo ve en el bar de la esquina, lo ve en la discoteca de la esquina. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando entre a la casa de Dios y que no vea más que la presencia del Señor y ninguna guirnaldas y cosas que distraen antes que edificar al creyente. Un poquito de levadura, amado hermano y amado amigo, leuda toda la masa. Así que guarda tu corazón y guárdate de todo aquello que te evoque el pasado y que te evoque a pecar. Algunas personas creen que cogiendo solo un poquitico del mundo no pasa nada, y no es así. Evocar el mundo con un poquitico ya es hacer lo que entre a tu corazón. Y vuelvo y te repito, un poquito de levadura leuda toda la masa. No levantes monumentos en tu corazón que se rebelen contra Dios. Antes, levanta en tu corazón altar que glorifiquen al Señor. Y no levantes en tu corazón esos monumentos que digan aquí reina la carne, sino levanta esos monumentos que digan aquí reina Jesucristo, y esta vida es para Dios. Y clama a Dios y ordénala a tu alma que alaba a Dios, como decía el salmista David: alma mía, en Dios solamente reposa, o espera en Dios, porque aún he de alabarle. O alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Tiempo me faltaría para hablarte de Sansón y de lo que lo llevó a su perdición, rebelándose contra Dios, y para hablarte de cuando el pueblo de Israel en el desierto levantó altares con formas de becerros de oro, monumentos que evocaban el pecado y sus costumbres paganas en Egipto. Tiempo me faltaría para mostrarte que nosotros podemos evocar del mundo y traer del mundo muchas cosas y meterlas en la iglesia y llamarles santos por el simple hecho de estar en el templo físico. Pero, amado hermano y amado amigo, tenemos que mirar a Jesucristo. Lo decíamos al principio en el Salmo 34, verso 5, dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Solamente en Jesucristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que, amado hermano y amado amigo, levanta tu mirada a Cristo y vive una vida para Dios, con temor y temblor, haciendo separación entre el mundo y entre la iglesia, entre lo santo y lo profano, y vive una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y santidad es una vida para Dios, apartarse del mal, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Este es tu programa Pasando por España. Usted se encuentra en el Dial del Cielo y te damos muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento maravilloso que Dios nos regala. Hoy hemos tratado contigo el tema de los monumentos y te recordamos que en tu corazón levantes monumentos que glorifiquen a Dios, que sea tu vida una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de búsqueda del Señor, de lectura de la palabra, y no anheles el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre.
Recuerde que usted se encuentra en el Dial del Cielo y este fue su programa Pasando por España. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su servidor, hermano Juan Carlos, junto a su esposa Yaslin Díaz y junto también a nuestra pequeña que nos acompaña, Noelia Rodelo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Yo quiero ser humilde. Sé que estás aquí. La Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, en su sede Las Palmas, te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 7:30 y 10 de la mañana.